sermón raro, diferente, pero esto es lo que sucede cuando predicamos de epístolas. Cuando predicamos de una carta o un libro, que comenzamos con el capítulo 1 y continuamos con cada sección como vaya el pasaje pidiéndolo. Bueno, hoy llegamos a esta parte y créanme, hermanos, que me tomé todo mi tiempo, más de lo que yo normalmente estudio, porque quería estar seguro. Y pues cuando no hay otra, pues hay que agarrar el toro y básicamente salir adelante. Si ustedes piensan en aventarme tomates, por favor usen los más aguaditos, porque los duritos como que duelen más. Así que tengan misericordia de mí. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría terrenal y de la sabiduría de lo alto. Y todo esto está en el pasaje que leyó nuestro hermano Germán. Y saben, hermanos, el día de hoy vamos a decir que la sabiduría terrenal es buena. ¿Sí me escucharon? No. Es buena. Y esto es a pesar de que Santiago capítulo 3 dice que no. En Santiago capítulo 3 versículo 15, hermanos, dice que la sabiduría del mundo es terrenal, es diabólica. Pero qué contraste, ¿verdad? Hoy yo estoy diciéndoles que es buena y la Biblia dice que no lo es. Bueno, lo que sucede, hermanos, es que allá en Santiago capítulo 3, baja esa mano, no, así que iba a aventar un comatazo de allá. Lo que sucede, hermanos, es que en Santiago capítulo 3, cuando dice que la sabiduría de Dios, la terrenal, es diabólica, es porque está hablando que una persona no puede alabar a Dios y luego maldecir al hombre. Ese tipo de actitud, ese tipo de conocimiento o ese tipo de persona, ¿verdad?, recibió una sabiduría que produce ese tipo de actitud. Ahora dice la sabiduría de Dios es la de Dios, dice la de lo alto, es buena, es pacífica, es afable y ayuda al hombre transformándolo para que su carácter, para que alabe a Dios y el fruto de su carácter sea en mansedumbre. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de lo alto. Y aquella que aparece en aquellas personas que alaban a Dios, pero luego tienen una actitud acá por fuera diferente, esa no es de Dios. Esa es terrenal. Esa es animal. Esa es diabólica. ¿Sí? ¿Sí ven ustedes? Y lo que hoy vamos a decir es que ¿qué tal si hay una sabiduría en el mundo? ¿Qué tal si en nuestra cultura de repente encontramos algunos conceptos, algunas palabras sabias, algunos proverbios, algunos dichos? Bueno, ¿qué debemos de hacer con ellos? La palabra de Dios, hermanos, el día de hoy nos enseña lo siguiente, que cuando esto suceda, debemos de pasarlas por una medida. En otras palabras, en Filipenses capítulo 4, hermanos, dice así el versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo eso es bueno. Si nosotros de repente nos encontramos con una sabiduría, con un consejo que no viene de la Biblia y lo pasamos por estos filtros, ¿cuáles? Si es verdadero, si es justo, honesto, si es amable, si es de buen nombre. Si pasamos ese consejo por esos filtros, entonces todavía sí, dice así Pablo, dice, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Cualquier cosa que nosotros aprendamos en el mundo, puede ser que la adaptemos. Yo no estoy diciendo que el hermano Juan me dijo que vaya a la cultura y examine la sabiduría que hay allá, porque de aquí en adelante ella es la que me va a guiar. No, hermanos, yo no estoy diciendo eso. Escuchen, lo que estoy diciendo es esto. Cuando Pablo escribió esta carta a los Filipenses, ¿saben qué tanto del Nuevo Testamento estaba escrito? Casi nada. Casi nada, exactamente. Estaban escritos a lo mejor varias cartas y eso es todo. Y en todo el Nuevo Testamento no existía. Y por eso dice Pablo, toda la carta a los Filipenses, dice Pablo, yo se las escribí a ustedes para que los guíen. Oigan, el capítulo 2, versículo 5, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no fue cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Una actitud de humildad. Cristo es nuestro mejor ejemplo de humildad. ¿Y qué más dijo? Bueno, dijo, hay Filipenses, hay una serie de predicaciones de mandamientos para nosotros. Solamente aquí en el capítulo 4. ¿Ok? Versículo 4. Regocijaos. Versículo 5. Vuestra gentileza. Versículo 6. Por nada estéis afanados o afanosos. Así que en el libro de Filipenses, hermanos, tenemos una serie de mandamientos que nos ayudan a vivir bien. Pero si eso es todo lo que hay, si eso es todo lo que hubiera habido escrito, dice Pablo, en la cultura, busca cualquier cosa, versículo 8, que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo, que sea puro y que sea amable. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, que están... No se me duerman. ¿Ok? Por favor, le quitan una pistolita de agua. Porque en nuestra cultura hay ciertas cosas que se parecen a las de Dios. Por ejemplo, en todos los países nuestros hay una ley que dice no matarás, ¿verdad? ¿De dónde la agarraron ellos? No sé. Puede ser que la agarraron de Dios, ¿verdad? Pero si por aquellas no la sacaron de los mandamientos de Dios, la ley de ellos concuerda con el mandamiento de Dios. No matarás. En la ley, en nuestra cultura, hermanos, ¿es permitido robar? No. Bueno, ese también es un buen principio. Si nunca hemos leído la Biblia y la cultura nos dice no robarás, es un buen principio. ¿No creen ustedes? Y así como en nuestra cultura hay ciertos principios, concuerdan con la Biblia, concuerdan con Dios. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, donde un hombre, Natanael, dice que Cristo, dice en él no hay engaño, dice él es el verdadero israelita. Verdadero. Dice aquí Pablo, todo lo que es verdadero. Así que de repente, hermanos, vamos a encontrarnos nosotros con algunas cosas, sabidurías, dichos, proverbios, pensamientos que se parecen a los de Dios. Cuando fue escrito esta carta, hermanos, no había más libros. Ahora sí los hay, donde podemos nosotros aprender más de las cosas de Dios a través del Nuevo Testamento. Pero esto de todos modos está allí, porque de repente yo tengo que preguntarme, ¿y qué tal de este dicho? ¿O qué tal de este pensamiento? ¿Será bueno imitarlo? Puede ser. Aquí están los filtros. Utilízalo. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Utilízalo. Pásalo por esos filtros. Y si logra pasar, entonces todavía dice, puede haber una virtud en él, puede hacer algo de alabanza. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho eso, hermanos, déjenme decirles que en los proverbios chinos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer comida china y nos dan una galletita,
Siempre hay un dicho ahí. Proverbios chinos dicen así: le pedí a Dios todo para gozar la vida, y Él me dio la vida para gozarlo todo. ¿Suena bien? Me gustó ese dicho. También hay otro que dice: ama a tus vecinos, pero no deshagas la cerca. Hay otro: antes de iniciar la labor de cambiar al mundo, da 3 vueltas por tu propia casa. Yo no estoy diciendo agárrenlos y háganlos parte de usted. Yo estoy diciendo que entre los proverbios chinos hay muchos que pueden ser parte de nuestro carácter. O, por ejemplo, nosotros que somos mexicanos, a caballo dado no se le ve colmillo. O qué tal aquel que dice: cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. O aquel otro que dice: de esas pulgas no brincan en mi petate. Bueno, también hay pensamientos de Confucio. A mí me gustó uno que dice: haz lo que de veras te gusta y nunca vas a trabajar en tu vida. También este que dice: no gastes tu dinero antes de ganarlo. O aquel que dice: algún dinero o poco dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Todos son dichos de la cultura. Pero en sí tienen un pensamiento, una sabiduría terrenal. Y ahora, si yo los quiero seguir practicando, tengo que pasarlos por estos filtros. Y si al final logran ser buenos, bueno, dice Dios, si hay alguna virtud, si hay algo de alabanza en esto, dice ahí, pensad. En esto, pensad. En otras palabras, todavía espera, todavía falta algo. Medita en ellos. Medita en ellos, medita en ellos, medita en ellos y medita en ellos. ¿Saben lo que hace la vaca cuando come pasto? Bueno, ella rumea, ¿verdad? La comida. Ella la está masticando, él la está masticando, él la está masticando. Y al último le saca todos los nutrientes de todo lo que está comiendo. Lo mejor. También nosotros. Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar y hay que pensar en lo que estamos tratando de entender. ¿Por qué? Bueno, dice Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. Cuando nosotros, hermanos, encontramos algo que puede ser provechoso para nuestro carácter, para nuestra ética, para nuestra manera de pensar, tenemos que pasarlos por estos filtros, pero al último tenemos que estar meditando en ellos y meditando y meditando. ¿Será que de veras deben de ser parte? Es que, ¿saben, hermanos? Cualquier cosa que nosotros le pongamos a nuestro carácter, a nuestra actitud, a nuestra moralidad, se quedan ahí para siempre. Y tienen que ser dignos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vivimos una vida cristiana que es guiada por Dios mismo. Amén. Inclusive, ¿sabían ustedes, hermanos, que en Hechos 17, versículo 11, Pablo fue a predicar a la ciudad de Berea? Y dice la palabra de Dios en el 11, hermanos, que cuando Pablo les predicó de Cristo y ellos con él discutían las Santas Escrituras, dice, y estos, se refiere a los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuchen, escudriñando cada día las Escrituras,
para ver si estas cosas eran verdaderas. ¿Sí ven ustedes? Estuvieron meditando, meditando y meditando. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, la razón por qué la cual debemos de hacer esto, es que Dios no quiere que nosotros hagamos nuestras decisiones por nuestros sentimientos. Porque esto no es de Dios. Dios quiere que hagamos las cosas meditando. Cuando se nos expone el plan de salvación, ¿qué es lo que debe de convencerme? ¿Un sermón que me hizo llorar? Si un sermón fue el que me hizo llorar y eso fue lo que me convenció, bueno, por mí, yo pienso que yo te acepto porque eso es lo que tú quieres hacer. Pero ¿qué fue lo que realmente te convenció? ¿La verdad o el emocionalismo? ¿Sí ven ustedes? Dios dice que nuestra adoración es una adoración racional. Pensar, hermanos, en esto pensar, como dice ahí en Filipenses 4:8, la palabra detrás de ahí, en el lenguaje original, es donde viene la palabra logia o la lógica. En esto, hacer lógica. En que estás pensando si debe o no debe de ser parte de mi carácter, parte de mi actitud, parte de mi forma de pensar. En esto, hacer lógica. Y después de estar meditando y meditando, después de que pasé por estos filtros, entonces entramos a la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte, hermanos? Tenemos que compararla a la palabra de Dios. Dice el versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste. Tenemos que compararlo, hermanos, con lo que hemos aprendido. ¿Saben, hermanos? Yo al año, pues no sé si predico los 352 sermones, ¿no, verdad? ¿Cuántos domingos hay? Estoy pensando de los días. 52. Predico 52 sermones, si es que ustedes no me ayudan, pero en todo caso ustedes escuchan o deben escuchar 52 sermones. Lo que aprendiste, dice ahí, versículo 9, y lo que recibiste. Todo eso que he recibido y todo eso que he aprendido, por ahí lo tengo que comparar. Es como un espejo. Cuando usted se para delante del espejo, ¿qué es lo que refleja el espejo? Lo refleja usted. Si yo me miro en el espejo ahorita, ¿okay? Y aparece Diego, puede decir, bueno, no es la misma persona. Si yo me miro en la Biblia, si se me enseñó esto y me miro en el espejo, debo de ser la persona que se me ha predicado, debo de tener las virtudes, la moralidad, la ética que se me ha predicado. ¿Por qué? Porque esa debe de ser mi carácter, porque yo quiero agradar a Dios. Y por lo mismo, ¿verdad? Yo debo de parecerme a la persona que Dios quiere. Parte de lo que hablábamos del plan, ¿verdad? Dios nos ha dado estandartes, Dios nos ha dado ética, Dios nos ha dado moralidad. Y dice Dios, esto es lo que quiero que seas. Esta es la persona. Y ahora me toca a mí hacer eso, ¿verdad? Hacer una lógica de lo que he aprendido y luego compararlo a las cosas de Dios. ¿Van de acuerdo con las cosas de Dios? ¿Van de acuerdo con lo que aprendí y recibí? Eso es lo que tengo que hacer yo. Número 2, dice el versículo 9, que no solamente lo aprendí y lo recibí, dice también Pablo, oíste y vistes en mí. En este caso, hermanos, yo debo de ser una persona que voy a actuar de lo que predico. Si yo les digo, hermanos, no debemos de robar, y soy el que me estoy yendo a la Walmart y a robarme los zapatos, ¿dónde está Gustavo? Como decía él, que allá se encontró unos zapatos ahí en la Walmart, viejitos, ¿dónde estaban los nuevos? Pues alguien se los llevó, ¿verdad? Si yo les digo, no robemos, y yo estoy yendo a la Walmart a robarme los zapatos, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que practico. Y lo que practico debe de ir de acuerdo con lo que yo digo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, todo lo que has aprendido de tus predicadores es lo mismo que has visto en ellos.
Porque todos hermanos como cristianos, debemos de ser transparentes. Si yo digo que amo a Dios y luego doy demostración que no lo amo, mis obras, mis actos, son un reflejo de lo que yo digo. ¿Sí ven ustedes? Entonces, dice Pablo, medita en todo lo que te he enseñado, compáralo a lo que has aprendido en la cultura, en los proverbios, en la sabiduría. Y si están de acuerdo con lo que yo te enseñé, y si van de acuerdo de cómo lo vistes en mí, entonces dice él, versículo 9, dice Pablo, el Dios de paz estará con vosotros. Miren hasta dónde se atreve Pablo a dar este tipo de mandamiento, este consejo. Si después de todos los filtros, de todas las comparaciones, resulta que está bien este tipo de sabiduría, Dios, el Dios de paz, estará contigo. ¿Ven ustedes? Entonces, en la sabiduría de nuestra cultura, hermanos, hay muchas cosas que sí podemos hacer parte nuestras, pero debemos de tener mucho cuidado. La metafísica, ¿cuál es la metafísica? Hay un tipo de meditación, estuvimos hablando, ¿verdad?, el otro día. Hay un tipo de meditación, hermanos, que es sabiduría del mundo. La metafísica, hermanos, es prohibida por Dios. ¿Por qué? Porque la persona supuestamente está luchando por encontrar el balance por dentro, pero en verdad es algo sobrenatural. Hay otro, hermanos, que se llama el secreto. Yo no sé si han escuchado ustedes esta sabiduría que se llama el secreto. El secreto, hermanos, se llama el secreto y se llama la ley de la atracción. ¿Ok? Hace años llegó un hermano y me preguntó, ¿qué hay de esto? Me dijo. A él le presentaron, le dieron un video y dijo, ¿qué hay de esto? Porque a mí me suena que es bueno. Me dijo así. Y agarré el CD y lo empecé a escuchar. ¿Y saben lo que es la ley de la atracción? Es esto. Si tú te levantas positivamente, todo tu día va a ser positivo. Pero si tú te levantas negativamente, vas a atraer cosas negativas a tu vida, o personas negativas a tu vida. Esa es la ley de la atracción. Ese es el secreto, así se llama esta filosofía. Se llama el secreto, o la ley de la atracción. Y en sí, hermanos, es una sabiduría egocéntrica. Y nosotros somos cristocéntricos. Esta ley es egocéntrica, enfócate en ti, en lo que tú quieras. Yo quiero tener un carro, piénsalo todo el día, toda la semana, y vas a agarrar un carro. Es la ley de la atracción. Lo que tú quieras es lo que te va a suceder. Es como la lámpara del genio. Cualquier sea tu deseo, simplemente pídelo y lo vas a recibir. Pero yo no sé si ustedes, miren, hermanos, nosotros dependemos de Dios. No dependemos de nosotros. Digo, por ningún filtro que lo ponga va a pasar este tipo de sabiduría. Es peligroso ese tipo de sabiduría. Sin embargo, hay muchas personas que lo han hecho parte de su vida, porque no saben, no lo han pasado por los filtros necesarios, no lo han comparado con la palabra de Dios. Ese hermano me preguntó, porque él decía, pues si es bueno, hay que practicarlo. Yo le dije, no tiene nada de bueno. Y le di mis razones, le expliqué por qué. Me dijo, pues yo sabía que como que andaba algo mal, pero no podía poner el dedo. Bueno, hay así de esta manera, hermanos, hay ciertas cosas en la cultura, en nuestra sociedad, que son buenos consejos, otros totalmente debemos de alejar. Pero hay que tener, hermanos, esta sabiduría. Hay que tratar de ver estos filtros. Y hay que tratar de entender lo que quiere Dios en nuestras vidas. Yo no tengo que predicar, hermanos, ese sermón, porque es parte del pasaje que me toca predicar este domingo. En sí no hay necesidad de ver la cultura. ¿Por qué? Porque desde entonces el Nuevo Testamento ha llegado a su plenitud. Ha sido completo. Hay tantos consejos, hermanos, en el resto del Nuevo Testamento que nos ayudan a desarrollar el carácter que Dios quiere, ¿verdad?, para nosotros. Pero si por ahí de repente decimos, pues esto suena como bueno,
Bueno, aquí están los filtros. Aquí está cómo debemos de comparar las cosas. Y en el final, hermanos, pues lo que queremos es servirle mejor a Dios. Amén. En el final lo que queremos es que yo sea una persona diferente. Que de veras, como dice ahí, que demuestre lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable. En el final eso es lo que quiero. Y si algún consejo o sabiduría terrenal me va a ayudar, adelante. Pero hacémoslo por esto. Hasta ahí, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y nos ayude siempre a vivir en este mundo, ya que pues a veces surgen en nuestras vidas cositas inesperadas y debemos de siempre saber cómo lidiar con ellas. Amén. Que el Señor nos guarde. Como siempre, ustedes saben que